Estamos con Antonio Sánchez, que es el alcalde de Losar de la Vera. Termina 2025 y vamos a hacer un análisis y un balance general de lo que ha sido este año de gobierno. Y vamos a empezar por uno de los temas que más preocupa a los losareños y uno de los temas más importantes, que es la gestión del agua. Este año 2025, en verano, hubo un anuncio por parte del Ayuntamiento de Losar, un bando anunciando restricciones de agua, algo que fue una sorpresa y un desconcierto a la población, puesto que Losar nunca ha tenido falta de agua. Alcalde, ¿considera que fue un anuncio quizás un poco desproporcionado? Pues creo que no, porque la situación en la que nos encontramos durante los últimos días de agosto era francamente preocupante. La garganta del Vadillo, que es nuestra fuente de alimentación natural de los depósitos, se quedó prácticamente sin caudal. Todo el agua que llegaba a la toma del agua se metía a la tubería que va al depósito. La garganta de ahí para abajo se quedó sin agua, a la piscina no llegaba nada, pero aún así, durante la noche, el depósito no se regeneraba, no se llegaba a llenar, pese a tener metida toda la garganta, y se supone que el consumo por la noche estaba en mínimos, y aún así no se regeneraba el depósito. Estuvimos 2 o 3 días observando esa situación y la verdad es que era preocupante. Y a raíz de eso sacamos el comunicado de que se avecinaban. Primero hicimos un llamamiento al consumo responsable, a la limitación de utilizar el agua de abastecimiento para riego de jardines, huertos, etcétera, etcétera, para baldear calles, lavar coches, pero tampoco la gente se lo toma demasiado en serio. Entonces pasamos al segundo nivel, que era anunciar restricciones para ver si empezábamos a tener un poco más de seriedad con el consumo responsable del agua. Empezamos cerrando todo lo que es en la zona de extrarradio, periurbano y fincas que tienen abastecimiento de la red municipal. Y curiosamente, cuando se empezó a cortar, que es lo que contempla la ordenanza del agua, es que cuando hay escasez de agua, lo primero que se corta es el extrarradio y las fincas del Camino de los Valles, el Camino Viejo, el Camino de los Lomos, que llega a la tubería hasta Cuartos y más allá de Cuartos. Cuando se cortó el periurbano, el depósito, esa primera noche que se cortó, se regeneró hasta arriba, se llenó. ¿Qué nos hizo ver eso? Y lo expliqué a posteriori, después de eso, que el problema de la falta y la escasez de agua no era tanto, aparte de la escasez del caudal de la garganta, era el consumo desmesurado que supone todo el extrarradio por encima del núcleo urbano. La mayor parte del consumo provenía de las fincas, porque seguían regando por la noche los huertos, el césped, llenando la piscina. Y eso me parece una insolidaridad importante cuando hay restricciones de agua de abastecimiento para el consumo de las familias del pueblo. Entonces mantuvimos esa situación durante bastantes días y algunos casos particulares hasta que llegaron las lluvias, porque luego cruzamos datos de consumo de esas fincas por los recibos del agua y descubrimos casos con 1000 metros cúbicos de consumo, pagando facturas de 1000 y pico euros porque se lo pueden permitir, y ese consumo excesivo de todo el extrarradio perjudicaba y es lo que hacía que el depósito no llegara a regenerarse por la noche. La crisis del agua duró 24 horas. En el momento que se cortó el periurbano, primero la gente se lo empezó a tomar en serio, a consumir menos agua y el depósito se regeneraba todas las noches. Metimos también, además, algunas fuentes que no estaban metidas para reforzar. Hay un proyecto que está iniciándose ya, que es un proyecto que rescatamos del año 2015, que dormía ahí durante años, de una captación de agua de la garganta de Cuartos, que bajase para reforzar y subir a los depósitos, reforzar la falta de agua de la piscina del Vadillo durante la última fase del verano.
Ese proyecto está licitado por la Junta de Extremadura, adjudicado por la Junta de Extremadura a una empresa, al Grupo Magenta de Plasencia. Las obras están ya en vías de iniciación, de hecho ya habían llevado a las primeras casetas con materiales ahí a la zona de Cuartos, y empezarán las obras para hacer una captación de la garganta de Cuartos por encima de donde está la actual captación de Viandar y Robledillo, porque esa también les da problemas en verano, porque la garganta baja el caudal y no les entraba agua. Entonces se va a hacer una captación más alta que bajará la tubería hasta el puente de Cuartos, cruzará la garganta de Cuartos por debajo del puente de la carretera al lado de la tubería de Robledillo y subirá una tubería de 20 centímetros de diámetro por el camino viejo hasta los depósitos del agua, como medida de emergencia y de seguridad, de refuerzo para el suministro de la garganta del Robledillo. Alcalde, nos has contado que uno de los principales problemas es el consumo excesivo de las fincas que están en el extrarradio. Con respecto a ese consumo excesivo, ¿vais a poner más impuestos, por ejemplo, a piscinas o qué contempláis? Si la causa de que haya restricciones de agua en el pueblo sigue proviniendo de las fincas porque no atienden a esa llamada de consumo responsable y siguen regando huertos, regando césped y llenando piscinas, pues lógicamente se volverá a cortar el agua al extrarradio antes que desabastecer al pueblo. Entendido. Vamos a pasar al tema de las calles, porque este año habéis acometido ya la primera fase del asfaltado de calles. Alcalde, cuéntanos cuándo comienza otra tanda de arreglos. Pues la segunda fase está ya licitada, adjudicada y empezarán en cuanto pasen las fiestas. A partir de la 10-15 de enero estarán trabajando justo aquí en la calle Santa Teresa, la bajada de la calle Constitución hacia la carretera, por la esquina del bar El Moruchero. Creo que hay otra calle, esta que baja por aquí también. El segundo tramo de la Ronda Sur, desde donde se terminó el primero hasta la Plaza de Mayo, y no sé si hay un trocito también por la zona del centro médico, por ahí delante del centro médico. Pero vamos, hay otra tanda y seguiremos en esa línea con las futuras subvenciones que vayamos teniendo de Diputación, de las zonas más prioritarias donde peor están las calles del pueblo, pues seguiremos en la línea de seguir arreglando calles. Otro proyecto interesante que creo que ya está licitado, alcalde, son las cámaras de vigilancia que se van a instalar en los SAR. Cuéntanos por qué y dónde se van a instalar. Pues al igual que se está haciendo en casi todos los pueblos de la Vera, después de ver la experiencia de Jarandilla, de Aldeanueva, donde ya están instaladas y funcionando, estuvimos viendo el proyecto efectivamente. En el pueblo siempre llevamos unos años que tenemos un problema con el gamberrismo, el vandalismo y los desperfectos en los equipamientos municipales y en las casas, en las viviendas particulares también. Son cámaras para vigilar el tráfico, pero llevan también un equipo de metadatos que van haciendo fotografías y filmaciones de todo el tráfico que hay, y esas fotos y esos vídeos que se graban en esas cámaras se pueden utilizar y de hecho los juzgados, los jueces las admiten como prueba contra delitos de vandalismo, cualquier delito, cualquier problema que haya en el pueblo. Los coches que han pasado en las horas en las que se ha producido un hecho significativo, un acto de gamberrismo, quedan grabados, se sabe qué coche ha entrado, qué coche ha salido, se ven las matrículas, a qué hora, por dónde ha entrado, por dónde ha salido. Y todas esas fotos se pueden utilizar como prueba en las denuncias de la policía, de la Guardia Civil y en los tribunales. Vamos a poner 8 cámaras. Vale. Y en cuanto pasen las fiestas, empezaremos las calles y se pondrán las cámaras. O sea que eso empezará a funcionar, a partir de enero estarán en funcionamiento. Alcalde, otra pregunta recurrente que te hacemos cada vez que te entrevistamos es la piscina, la segunda piscina, la piscina municipal. Pero ese es un proyecto que también depende de la política regional. Cuéntanos cómo evoluciona. Efectivamente, es un proyecto que llevamos en el programa, que para nosotros es importante, habida cuenta de la población de mayores que tenemos en el pueblo cada vez más.
Ahí efectivamente depende mucho de los vaivenes de la política de Extremadura, porque en los presupuestos que no se han aprobado en este año 2025 para 2026, iba una subvención nominativa para los Sar de la Vera de 100.000 euros para la piscina municipal. Con no aprobarse los presupuestos por las zancadillas de Vox, haciendo pinza con el Partido Socialista, lógicamente, pues si no hay presupuestos, las subvenciones nominativas no existen, desaparecen. María Guardiola hizo lo correcto convocando las elecciones, porque el bloqueo de gobierno para no poder seguir gobernando con las manos libres y sin presupuestos, pues yo creo que es mejor darle la palabra al pueblo, que hable el pueblo y que hable Extremadura, y que Extremadura decida si vamos a seguir con un bloqueo institucional o los votos de los extremeños pueden desbloquear esa situación y darle a María Guardiola una mayoría suficiente para poder gobernar y sacar adelante los presupuestos y los proyectos que beneficien a los Sar de la Vera y a toda Extremadura. Se ha realizado algo que era también importantísimo para los Sar, que era la legalización de la piscina Vadillo. La piscina Vadillo, en los últimos años, aparte de pagar una multa anual de 1.000 euros a la Confederación Hidrográfica, estaba amenazada ya con la demolición si no se legalizaba, y para legalizarla necesitaba una obra importante de reestructurar lo que era el vaso de la piscina, reformar o reforzar los estribos de las compuertas y poner unas compuertas nuevas de acero inoxidable. Las antiguas estaban totalmente oxidadas, tenían muchas fugas de agua, pero además no cumplían los requisitos de la Dirección General de Medio Ambiente para la vida de la fauna piscícola de la garganta. Una de las cosas que se requieren, aparte de poner compuertas nuevas, es que siempre por debajo de una de las compuertas al menos haya un paso de peces, para que tanto las truchas cuando suben a desovar como otras especies que tienen distintas épocas, pero siempre tengan un tránsito que, aunque la compuerta esté bajada, los peces puedan seguir circulando por debajo. Entonces, ese proyecto, que también viene de muy atrás, estaba ya presupuestado por la Diputación de Cáceres, con una cofinanciación del 15% del ayuntamiento, pero cuando llegamos al ayuntamiento en el 2023 el proyecto estaba parado porque la Confederación Hidrográfica lo había vetado porque no tenía informe favorable de la Dirección General de Sostenibilidad. Cuando llegamos recogimos el proyecto, nos pareció que era fundamental reactivarlo y legalizar la piscina del Vadillo, que para el pueblo es importante. Conseguimos que 3 meses después de que se formara el gobierno municipal en junio y un poco después el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura, conseguimos el informe favorable de la Dirección General de Sostenibilidad. La Confederación Hidrográfica, a la vista de ese informe favorable, desbloqueó la prohibición que tenía de seguir adelante y el proyecto se pudo licitar, se adjudicó y las obras están terminadas. Tenemos prevista la recepción de la obra mañana, precisamente, porque hicimos un intento hace un par de semanas, pero había algunas deficiencias de fugas de agua por las juntas de goma de las compuertas que han tenido que subsanar, y mañana volveremos a hacer otra prueba de estanqueidad. Si está todo en orden se firmará la recepción, y si no, pues tendrán que seguir corrigiendo los defectos hasta que quede completamente como tiene que quedar. Hemos habilitado el espacio del coworking en el edificio de la sede de Salmorena. Se ha habilitado el espacio con mobiliario, con equipamiento completo informático, una sala de videoconferencia para poder hacer reuniones telemáticas y está funcionando con regularidad y con gran éxito, sobre todo en la temporada de verano, que se llena. Hemos culminado también la climatización de los edificios públicos, tanto del ayuntamiento, todos los despachos que no había aire acondicionado,
el salón de plenos, la planta baja, la policía, la sala de junta, el juzgado municipal que se ha trasladado del edificio antiguo de la plaza a la planta baja del ayuntamiento, también se ha equipado con climatización. Se ha climatizado toda la residencia municipal, los salones comunes y dos acondicionadores en la planta alta, en los extremos del pasillo, para que toda la zona de habitaciones también esté climatizada. Se ha climatizado el salón de actos de la Casa de la Cultura. Una cosa que no nos queremos quedar en el tintero es el tema del Centro de Interpretación del Paludismo. ¿Qué aporta al OSAR? Pues el Centro de Interpretación del Paludismo yo creo que es una de las mejores cosas que tenemos en el OSAR y que además estamos consiguiendo darle al pueblo una proyección no solo ya a nivel de la comarca o de Extremadura, sino incluso a nivel nacional, incluso voy más allá, a nivel europeo. Como miembros de la red de cooperación de las rutas de Carlos V, estamos, el ayuntamiento, y yo soy en representación del ayuntamiento, en la junta directiva de la red de cooperación de las rutas de Carlos V. Asistimos a las asambleas de socios españoles que se hacen normalmente en distintas poblaciones de España de alguno de los socios y asistimos a la asamblea de la red internacional que se celebra esta semana en Bruselas. Nosotros, desde el OSAR, pedimos para celebrar anualmente, en los meses de verano, un concierto de música renacentista en los Jardines del Paludismo por la Roche. Una noche de verano, con el firmamento como techo, asistir a un concierto de música renacentista en nuestros jardines del Centro del Paludismo. Eso está aprobado en la anterior asamblea, con lo cual espero que a partir del próximo verano empecemos a disfrutar todos los años, porque estas actividades son recurrentes, de ese concierto de música renacentista en los Jardines del Paludismo. Y eso le dará aún más visibilidad. Los premios anuales, ya la verdad es que hemos llegado a un nivel tan alto de tener a personas como Pedro Alonso o como Nájera Morrondo, que fue el primer digamos, médico español que dirigió la dirección de la malaria en la Organización Mundial de la Salud. Pedro Alonso, que ha sido el premio de este año, también ha sido director del Programa Internacional de Malaria de la Organización Mundial de la Salud. Y cada día las actividades científicas, las charlas, presentaciones de libros, jornadas de mujeres científicas, que este año, en 2026, volvemos a tener jornadas científicas dedicadas a jóvenes científicos, ya sin distinción de mujeres o hombres, unas jornadas de jóvenes. Todas estas actividades culturales, científicas, premios, etcétera, etcétera, y la participación en la red de cooperación de las rutas del Emperador, están dando una visibilidad de poner al OSAR de la Vera en el mapa, pero de verdad, y además dejando el listón cada día más alto de lo que representa nuestro Centro de Interpretación de Paludismo a nivel comarcal, regional, nacional e internacional. Pues nada más, alcalde, muchísimas gracias de nuevo por tu atención. Gracias a vosotros y, como siempre, un placer, y esperemos que las elecciones no sean favorables. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad.